Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Coronado. Trabajo con el programa Colombia Transforma, que es un programa que apoya la implementación del acuerdo de paz que recientemente suscribió el gobierno de Colombia con las FARC. Les voy a contar un poco de la experiencia que tiene el programa Colombia Transforma en entender relaciones, en generar relaciones y en evaluar las relaciones. Cuando nosotros empezamos a trabajar en los departamentos donde estamos, que son los departamentos de Arauca, de Norte de Santander y de Putumayo, nos encontramos con un contexto caracterizado por un tejido social muy deteriorado, un tejido social débil, con muy poca confianza, en la que los actores no querían trabajar conjuntamente y básicamente esto ocurre por efecto del conflicto armado. Adicionalmente, nos encontramos con un contexto caracterizado por un rechazo hacia el trabajo de la cooperación internacional, particularmente la cooperación de Estados Unidos, por razones ideológicas, por temas relacionados con el uso de recursos naturales e incluso por experiencias anteriores de programas de cooperación. Este era como un segundo elemento importante en el contexto en el que nos encontrábamos. Tercero, la existencia de unas organizaciones que monopolizaban la participación. Entonces identificamos que hay unas organizaciones que también, por efecto del conflicto armado, empezaban a presionaban la participación de otros actores. Organizaciones sociales que presionaban a organizaciones de base o a comunidades, no dejándolos participar libremente. Y finalmente, un contexto que yo creo que los colombianos y sobre todo las personas que no son bogotanas entienden muy bien, y es el tema de esta poca relación o mala relación que existe entre la nación y el territorio. Muchísimas brechas, falta de comprensión, dificultades de las entidades nacionales en relacionarse con el territorio, así como dificultades de las entidades territoriales en comprender el trabajo que adelantan las entidades nacionales. Rápidamente el programa entendió como programa de respuesta rápida que trabajar en el tema de las relaciones era un tema crítico para la implementación del acuerdo de paz. Y como programa, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podemos hacer para trabajar en estas relaciones que amenazan la implementación del acuerdo de paz? Somos un programa que está diseñado para trabajar en un contexto complejo. Los que de pronto este gráfico corresponde al modelo diseñado por David Snowden, que es el Cinefin, yo creo que muchos lo conocen, pero básicamente este modelo lo que hace es clasificar los sistemas en función de sus grados de complejidad. Dice, hay unos sistemas que son muy simples, hay unos sistemas que son difíciles, necesitamos de pronto información, mucha información, pero sabemos que si actuamos de cierta forma obtenemos el resultado. Hay unos sistemas que son complejos, en donde realmente no sabemos, así tengamos mucha información inicial, el contexto cambia, los actores cambian, las relaciones cambian y no sabemos si lo que hacemos va a obtener el resultado que estamos esperando. Y finalmente tenemos unos sistemas que son caóticos en los que intuimos o creemos que hay un orden, pero es muy difícil de establecer. Entonces, primero tenemos un programa que está diseñado para actuar en este entorno complejo, que es la transición política en la que se encuentra el país por efecto de la implementación del acuerdo de paz. Tenemos eso como programa, esa estructura. Y segundo, trabajamos a través de pequeñas actividades que no duran mucho tiempo ni que son muy costosas. Nos permite aprender cada vez que damos un paso. No empezamos como con un gran marco lógico ni con una idea de largo plazo, sino que empezamos con una idea de muy corto plazo que nos permita aprender de cada paso que damos. Muy bien, con estos dos elementos viene como la siguiente pregunta. Ya sabemos que necesitamos entender las relaciones, ya sabemos que este problema en el relacionamiento es una amenaza para la implementación del acuerdo de paz y sabemos que es un tema de capital social. Ahora, ¿qué hacemos para medirlo? ¿Sí? Esa fue la pregunta que surgió. Lo primero que pensamos es, bueno, pues tenemos que hacer un estudio de capital social como los que hace usualmente, digamos como los que hace el Banco Mundial o como los que hace el Barómetro de las Américas, pero también encontramos que si lo hacíamos de esa forma probablemente nuestro contexto cambiaba y la información que teníamos primero no iba a estar a tiempo y segundo, de repente ya no iba a ser o ya no iba a corresponder con lo que el programa necesitaba saber o lo que ocurría en ese momento en la dinámica de estos tres departamentos en los que trabajamos. Encontramos una herramienta que es la que estamos utilizando para evaluar, para medir este tema y ver qué va pasando con las relaciones que va adelantando el programa. Se llama Organizational Network Analysis y es una herramienta muy sencilla, es una herramienta visual y estadística para poder ver cambios en relaciones. ¿Qué elementos tiene? Tiene unos nodos, los nodos son actores. En nuestro caso se trata de entidades territoriales, se trata de organizaciones sociales, se trata de organizaciones de sociedad civil, se trata, no sé, por ejemplo, de la pastoral social, ¿sí? Tenemos un tamaño
de los nodos, si se dan cuenta hay unos más grandes que otros, ¿sí? Estos nodos, este tamaño significa que hay actores que generan más relaciones que otros, el tamaño está en función del número de relaciones que esos actores generan. Tenemos colores de los nodos, que ya habíamos dicho que son el tipo de nodos que tenemos. Tenemos relaciones, que aquí están señaladas con una flecha. Tenemos tipos de relaciones, ¿sí? En nuestro caso definimos que hay unas relaciones de primer contacto o unas relaciones de información o hay unas relaciones de capacitación donde un actor está capacitando a otros y finalmente tenemos unas relaciones de colaboración que son las que más nos interesan, actores haciendo cosas conjuntamente en ese contexto de relaciones difíciles, ¿sí? Y finalmente un elemento muy importante que aquí se ve con este marco, necesitamos un límite para esta red. Ese límite para la red se puede definir de dos formas. Una es los actores diciendo y siendo y sintiéndose parte de una red, que es un enfoque, digamos, muy realista de cómo se definen los actores y las relaciones, y otro que depende más de la disponibilidad de información y de la investigación. En nuestro caso, esta red se construye a partir de las actividades que nosotros hacemos. O sea, sabemos que estas relaciones que se construyen ocurren en el marco de actividades que nosotros estamos promoviendo. Les voy a mostrar rápidamente 3 ejemplos. No se notan bien las líneas, hay muchas líneas, ¿sí? Pero este es un caso que a mí me llama mucho la atención, que es el de Arauca. En Arauca, durante los primeros 6 meses, teníamos un entorno muy complejo, difícil de comprender, y empezamos con una red de organizaciones que tenía 33 nodos. Empezamos a conocer, a actuar, a realizar actividades pequeñas y pasamos en un año de tener 33 a tener 600, más de 600 nodos. Principalmente organizaciones de base, juntas de acción comunal, asociaciones de juntas, incluso Fede Juntas también participó en actividades, ¿sí? Y logramos avanzar rápidamente de tener estas relaciones de 33 actores a tener muchas más relaciones entre 646 nodos. Principalmente relaciones de capacitación. En el caso de Norte de Santander, también pasamos de tener 121 nodos y en un año llegar a más de 400 nodos, en este caso primeros contactos. Aquí había un tema importante, era un contexto con el que de repente, digamos, un contexto difícil, pero de pronto más conocido, y la clave en este caso fue poder llevar a entidades nacionales y que pudieran entidades nacionales estar en el territorio. Y creo que el gran cambio, o el cambio más importante que se ve en estas gráficas del Norte de Santander tiene que ver con la llegada de entidades nacionales. Y finalmente, en el caso de Putumayo, que pasamos de 71 nodos a 174 nodos en el periodo de un año, vemos la participación, digamos, aquí la mayoría de nodos son organizaciones sociales que se involucran en actividades relacionadas con la implementación del acuerdo de paz. ¿Sí? Bueno, sí, no se notan bien las líneas, pero digamos, ahí podrían verse como líneas del tipo de relación que tiene cada uno de los actores con los otros. Y finalmente les quiero hablar, y si logré transmitir, o con mi principal intención al dar a conocer esta herramienta también es que se puedan interesar ustedes en poder ver cómo a través del uso de esta herramienta de Organizational Network Analysis pueden enfocarse también en este tema de las relaciones que sé que para cada uno de ustedes es muy importante. ¿Sí? La herramienta que utilizamos nosotros se llama Gephi, es una herramienta muy sencilla, es código abierto y libre de distribución. Su uso también es muy sencillo, básicamente se necesita tener información de los nodos, información de las relaciones y esta herramienta se encarga de, digamos, ayudarles con el procesamiento, tiene unos algoritmos para poder visualizar la información y adicionalmente les ayuda a hacer los cálculos estadísticos que de pronto es uno de los grandes potenciales que tiene el análisis de redes organizacionales. Estadísticas como el diámetro de la red, cuál es el número de relaciones que existe entre los actores que están más lejanos, por ejemplo, o el promedio de relaciones que existe entre actores, ¿sí? O la distancia de separación que existe entre un actor y otro. Esas son las estadísticas que sirven y también podrían aprovecharse para avanzar en la construcción de esta red, pensando por ejemplo en acercar actores, en unir actores que usualmente no trabajan conjuntamente y ayudar así a hacer programación o hacer actividades que logren vencer las barreras entre estos actores que tienen una relación difícil. Bueno, muchas gracias.